Hola chicos y chicas de YouTube, somos estudiantes de la Universidad de Pamplona del programa de Psicología. Mi nombre es Karina Andrade, mi compañera Karen Mesa, Yurani Castillo y Cristian Ríos. El día de hoy les vamos a hablar sobre las probabilidades estadísticas y cómo se aplica en la psicología. Aquí vamos. Bueno chicos, iniciaremos hablando sobre la historia de las probabilidades. La historia de la probabilidad comenzó en el siglo XIX con Pierre Fermat y Blaise Pascal, pues ellos se interesaron por resolver problemas sobre juegos de azar. Los juegos de azar tienen una historia muy antigua. Empezamos con sumerios, que fueron los primeros en crear el dado. Ellos crearon el dado extrayendo un hueso del talón que le denominaban astrágalo. Allí empezaron a tallarlo hasta formar un dado, así que se conocen como los precursores del dado. Tiempo después, cuando destaparon tumbas egipcias, se dieron cuenta de que también habían dados y una tabla, quizás donde ellos pues anotaban cuando jugaban con el dado las probabilidades que tenían, aunque eso no se ha confirmado previamente, pero sí se conoce como los primeros en jugar juegos de azar. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre la definición de probabilidad. Entonces, la probabilidad se ocupa de asignar un cierto número a cada posible resultado que pueda recurrir en un experimento aleatorio, para así demostrar que un suceso es más probable que otro. Pero se preguntarán ¿qué es suceso? Ahora les daré la definición de suceso. Un suceso es cada uno de los resultados posibles en una experiencia aleatoria. Entonces un ejemplo de suceso puede ser tirar un dado y que salga el número 4, o lanzar una moneda y que salga cara o sello. Pero ahora les voy a hablar sobre el espacio muestral. El espacio muestral es un conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria. El espacio muestral se puede representar por la letra E o por una letra griega, que es este símbolo. Bueno, ahora vamos a hablar de tipos de sucesos. Primer suceso tenemos el suceso elemental, que es aquel que tiene como resultado uno de los elementos del espacio muestral. Bueno, un ejemplo de este podría ser que al tirar una moneda, este salga cara, o al sacar una carta, esta salga un as de corazones. El segundo suceso está el aleatorio, que es un conjunto dentro de los resultados posibles. Entonces, un ejemplo de este podría ser que obtener un 5 al tirar un dado o un número par. Bueno, vamos a dar la operación sobre un suceso independiente. Entonces recordemos que la probabilidad va de 0 a 1. Bueno, la fórmula de la probabilidad independiente A intersección B. Es decir, probabilidad de que A sea multiplicado por B. Bueno, la probabilidad de que el día de mañana llueva, colocámoslo un 50%, que se va a hacer un 0.05, ya que va de 0 a 1. No se cataloga como de 0 a 100, sino de 0,1. 0.5. Y la probabilidad B, que Colombia gane el mundial, sería probabilidad igual a un 30%, 0.3. Entonces se multiplican estas dos en la calculadora y el resultado sería probabilidad igual a el resultado sería probabilidad 0.15, que es la probabilidad de que llueva mañana y de que Colombia gane el mundial. Dos probabilidades muy independientes que se pueden dar y pueden suceder. Un suceso dependiente, como su misma palabra dice, depende. Es decir, un suceso ocurrido en A puede depender de algo ocurrido en B o viceversa. Es decir, un ejemplo de la vida cotidiana podría ser una persona que tenga cáncer de pulmón, puede depender de que toda su vida haya fumado cigarrillo. Bueno, suceso contrario, como su palabra lo indica, es contrario a lo que sucede. Es decir, si se lanza una moneda y cae cara, lo contrario a la cara sería el sello. Entonces vamos a identificar a A como cara. Y lo contrario se simboliza como A rayita arriba, que sería el sello. ¿Cómo se calcula una probabilidad? Para calcular una probabilidad
te permite utilizar la lógica y razonar, e incluso cuando estés en una situación con cierto grado de incertidumbre. Para calcular la probabilidad de un evento se toma en cuenta todos los casos posibles de ocurrencia del mismo, es decir, cuántas formas puede ocurrir determinada situación. Para ello hay una fórmula que está probabilidad igual a eventos sobre número de resultados. Vamos a hablarle ahora la importancia que tiene la probabilidad en la psicología. Pero primero vamos a hablar de la psicología como ciencia, pues ya que la psicología como ciencia es donde se aplica la probabilidad. La psicología como ciencia nació en el primer laboratorio experimental creado por Wundt, pero se creó porque mucha gente no creía en lo que decían los psicólogos, por decir así, ya que no estaba comprobado como por experimentos científicos, nada de eso. Bueno, para tener en cuenta la probabilidad en la psicología debemos tener en cuenta 3 criterios primeros, que incluye la descripción, la información, la predicción y el control de conductas en procesos mentales. En la predicción y en el control de conductas en donde aplica la probabilidad y la matemática. Bueno, las probabilidades son muy importantes en la psicología, ya que gracias a ellas podemos predecir la conducta de un ser humano. Esto es muy importante que los científicos los tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque pueden, como lo dije anteriormente, pueden predecir la conducta de una persona en determinada situación. Y para concluir, les hablaré de ejemplos de probabilidades de la vida diaria o cotidiana. Tengamos en cuenta que en la vida cotidiana o diaria son más frecuentes las situaciones que podemos atribuir al azar, eventos o simplemente sucesos aleatorios, que las que corresponden al acontecer previsible con exactitud. Por ejemplo, contextualicemos las siguientes preguntas. ¿De qué humor estará el profesor o profesora hoy en su clase de 6 de la mañana? ¿Nos resfriaremos por el clima lluvioso, si es que existe? ¿Pasaré la asignatura de emisión psicológica? ¿Quién ganará el campeonato y ante ello el parlay, que es una apuesta de juegos? ¿Me obsequiarán mis padres el PS4? En fin, hechos tan simples como los mencionados requieren ser interpretados con pensamiento probabilístico, el cual por supuesto gira alrededor de las nociones del azar e incertidumbre. Es decir, si bien nuestra vida no es completamente previsible, tampoco nos dejamos sorprender demasiado por estos imponderables y nuestra actitud sería, por supuesto, prevenirnos de ellos. En este caso, la probabilidad de ir en una motocicleta, en una carretera de alto riesgo, sin casco, curvas peligrosas y no tener el mayor cuidado, la probabilidad de que suceda un accidente es bastante alta. Pero de lo contrario, si usamos un medio de transporte diferente o tenemos los cuidados pertinentes o simplemente no vamos, la probabilidad de que suceda un accidente es igual a 0. Esto preexistiría un claro ejemplo de una probabilidad de la cual estamos totalmente seguros en ese momento. Otro ejemplo, y para concluir en base por lo comentado anteriormente por mis compañeras, sobre el blackjack y el hecho de poder conseguir una 21. Tenemos muy en cuenta que los dueños de los casinos no están en el negocio para perder dinero. Las probabilidades están a su favor. Los jugadores practican los juegos con la esperanza de desafiar las probabilidades. En el juego de blackjack o simplemente el juego de cartas o 21 como mejor se conoce, el jugador tiene 1 en 20 probabilidades de conseguir dicha 21. Entonces, recordando la fórmula anterior sería 1 sobre o dividido en 20. Nos da un resultado en decimales que es 0,05. Pero lo quiero tener en porcentaje. Corremos hacia la derecha del punto o la coma, pero evidentemente desaparece el 0 que tiene el 5 anteriormente. Y el resultado de la probabilidad sería del 5%. Para sacar una 21 en las cartas y o blackjack. Entonces, este sería un ejemplo
de una probabilidad de las cuales son complejas, o se alejan de las cuales estamos seguros donde el azar o suerte jugaría un papel importante, o si no, que lo digan los jugadores de ello.